Secretario Chaifet, gracias por estos minutos. Gracias a usted, Jaime. ¿Fue la reforma educativa la primera que impulsó el gobierno? A ese tiempo de distancia, ¿cuáles son los principales alcances de esta reforma? Bien, en primer lugar, la consolidación de todo el andamiaje jurídico institucional. Es decir, no solo se aprobó en diciembre del 12, después vinieron las leyes secundarias en septiembre del 13 y el año pasado la armonización de todas las leyes estatales, salvo 8 que están en controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los avances se empiezan a ver en los 2 renglones que constituyen la base de la reforma educativa. Cobertura, voy a empezar, cobertura con equidad. Nosotros tenemos, ¿Eso qué significa? Significa que todo alumno que tiene derecho y obligación de estudiar hasta la preparatoria, más allá de sus condiciones físicas o de sus condiciones geográficas, debe contar con un buen servicio de educación. Le planteo, por ejemplo, nosotros habíamos olvidado un poco la educación especial. En prepa casi no había dónde estudiar para estas personas que merecen todo nuestro apoyo. ¿Y qué pasó con la reforma? La reforma ha quintuplicado el número de lugares donde les llamamos CAE, Centros de Atención para la Educación de Discapacitados, y ha multiplicado evidentemente el número de jóvenes que ahí se encuentran. Cobertura entonces y calidad. En la cuestión de calidad, que es un asunto también que le preocupa muchísimo a los padres de familia, ¿qué alcances se han tenido en estos meses que lleva la reforma en implementación? Vamos a ver los 3 ingredientes de la calidad, que son los planes y programas, los maestros y los materiales. Maestros, por primera vez en la historia de México, es decir, nunca antes se hicieron 160,000 exámenes de oposición para otro tanto de maestros, y de los que pasaron 33,000 aproximadamente, estos son los que ingresaron al servicio con plaza definitiva y otros ingresaron a sus cargos de director. ¿Cómo va a impactar esto? Dará clases el mejor, así de sencillo. Se les entregaron tablets a los niños. El primer año fueron un tipo de dispositivos distintos. El segundo año, el año pasado, fueron tablets y ya sumaron cerca de 704,000, y para este año habrá 1,100,000, ya no en 6 ni 9 estados, sino en 15. Secretario Chaifet, en el momento en que se emprende esta reforma, ¿qué lugar ocupaba México dentro de la evaluación de los países de la OCDE? Y en el mediano plazo, ¿qué lugar puede ocupar en términos de la valoración de los conocimientos de los estudiantes? Estábamos abajo del lugar 50. Nosotros podemos ocupar un lugar mucho más alto si logramos mantener calidad y cobertura, si desaparecemos vicios que en todo el sistema nos hacen a veces gastar doble o triple lo que nos saldría más barato, y lo aplicamos a las áreas de investigación, de capacitación de los maestros, de estímulos al magisterio. Como cuál es, bueno, si un maestro no da clases 10 días, pues se debe dar de baja. Y por el contrario, hay estados donde se les paga. Ese es un vicio que todos sabemos que existe y que realmente no debiera existir. Secretario, ¿en cuántos estados del país se aplica la reforma educativa como tal, como se pensó? Salvo en Oaxaca, en Guerrero y Michoacán, en los demás se aplica como se pensó. Es decir, es una reforma que no es posible descarrilar. No, absolutamente no. Está cumpliéndose en un muy alto porcentaje, tanto geográfico como demográfico, en el país. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a los padres de familia respecto a la educación que reciben sus hijos de cara al cierre de este ciclo escolar? 1. Por primera vez en la historia de México, hay muchos por primera vez en esta reforma del presidente Peña Nieto, los padres de familia son legalmente reconocidos como agentes de la educación.
Entonces mi consejo es que se interesen más, que exijan más, que estén resueltos y disponibles para que la educación de sus hijos sea una educación que cumpla con la regularidad del calendario y con la normalidad que exige la calidad. Por cierto, después de Semana Santa, por ahí, por esos días, vamos a tener PISA. Se va a hacer el examen de PISA. ¿Estos resultados de esta evaluación ya reflejarán lo que ha sido la reforma educativa? Parcialmente. Parcialmente. Son muy pocos 2 años para eventualmente reflejar mejoras, cambios o transformaciones en el sistema educativo. Si usted lee los casos de Corea, de Finlandia y de otros países que han tenido éxito en la educación, bueno, no han transcurrido menos de 10 años, los que le decía, para que esas reformas puedan ir asentando un nuevo esquema de educación exitoso.